Hola, 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 mi nombre es Cia Tovar y este es el tercer episodio de Storywood. Primero, como siempre, quiero comenzar el episodio agradeciéndoles por primero estar escuchando el episodio de hoy y agradeciéndoles por todo el feedback que me han dado, que ha sido increíble y buenísimo durante el primero y el segundo episodio que salió la semana pasada. Bueno, vamos a recapitular un poquito. El primer episodio hablamos sobre cómo se formó Hollywood. El segundo episodio hablamos del Star System. Y hoy vamos a hablar sobre una de las, quizás las estrellas más underrated, de las que no mucha gente conoce, pero que a mí me parece que tiene una historia increíble y súper interesante. Vamos a hablar sobre Hedy Lamarr y no, sin más preámbulos, vamos a escucharlo. Hace unos años, en uno de esos rabbit holes que estaba en internet, me encontré con una biografía de una de las actrices, para mí, más underrated de su época, que no mucha gente conoce, pero que no solo destaca por su participación en el cine, sino por sus contribuciones científicas en tecnologías que utilizamos hoy en día. Es probablemente que en este año, bueno, realmente no creo que sea en este año 2020, sino para el año que viene, 2021, aparezca en el radar de más de uno de ustedes, puesto que va a ser estrenada una serie que lleva su vida a la pantalla y va a ser protagonizada por nada más y nada menos que nuestra Wonder Woman Gal Gadot. Hoy en Storywood vamos a conocer la vida de la actriz e inventora austríaca Hedy Lamarr. Muchas veces fue llamada la mujer más bella del mundo. Actuó en más de 30 películas, inspiró el cómic de Catwoman y fue la modelo principal de Blancanieves. Sin embargo, Hedy Lamarr quería ser conocida por más, no solo por su belleza y su talento para la actuación, pero por su intelecto y por lo que era capaz de crear e inspirar. Para ella, el cerebro de una persona era más importante de cómo se veía. Estuvo empeñada durante sus últimos años en hacer conocer su versión de su historia, su verdadera biografía. Y aunque quizás nunca sabremos sus secretos más profundos, esta es la historia de Hedy Lamarr. Hedy nació en Viena bajo el nombre de Hedwig Eva Maria Chrysler el 9 de noviembre de 1914. Otra escorpiana así como yo por aquí. Sus padres fueron de origen judíos, pero Hedy fue criada bajo la religión católica, aunque nunca fue bautizada formalmente. Desde pequeña destacó por su inteligencia. De hecho, a los 5 años de edad desarmó y armó su cajita de música, cosa que sorprendió muchísimo a sus padres. De niña fue muy curiosa, quiso saber cómo las cosas funcionaban y su padre alentaba que aprendiera, puesto que al igual que Hedy, siempre tuvo un gran interés por la tecnología. Fue considerada por sus profesores como una niña superdotada. Lamarr creció en uno de los distritos más importantes de Viena y desde niña estuvo rodeada de educación, de cultura y de arte. Fue muy común para ella ir a la ópera o al teatro. En la adolescencia, Hedy desafió a la sociedad y empezó a posar desnuda para fotógrafos reconocidos de la ciudad, y a los 16 años puso su primer estudio filmográfico. Esta falsificó la firma de su madre y fue contratada por el estudio Sasha Film como script girl. Pero en poco tiempo empezó a actuar en películas del estudio, así como tomar clases de actuación en Viena. Sin embargo, su carrera dio un giro de 180 grados y empezó a ser conocida por su aparición en la película Éxtasis, específicamente por las secuencias en las que aparece completamente desnuda, primero al borde de un lago y luego corriendo por una campiña. Aunque Hedy estaba consternada, la película ganó reconocimiento mundial después de ganar un premio en Roma. En toda Europa fue considerada como una obra artística, aunque en los Estados Unidos se consideró excesivamente sexual y recibió publicidad negativa, especialmente entre los grupos de mujeres. Además, la película fue criticada por el Papa y Hitler la censuró por Hedy ser descendientes de judíos. Pero quizás el dato curioso más importante de la película Éxtasis es que Hedy llegó a interpretar al primer orgasmo conocido en la historia del cine. Luego de Éxtasis, Lamarr quiso hacer cosas diferentes. Comenzó a hacer teatro y tuvo un gran éxito con su obra de Elizabeth de Austria. A los 19 años contrajo matrimonio por primera vez con Fritz Mandl, un multimillonario dueño de empresas de municiones en Austria. Era llamado el Henry Ford de Austria.
y para ese momento era un gran aliado de los nazis. Heidi acompañaba a Mandel a reuniones de negocios donde conversaba con científicos y otros profesionales involucrados en tecnología militar. Estas conferencias fueron su introducción al campo de la ciencia aplicada, y allí comenzó su interés en cultivar su talento para la ciencia. Pero al poco tiempo, Heidi estaba profundamente aburrida de su vida de casada. Su esposo era celoso y paranoico y estaba convencido de que Heidi estaba siendo infiel. Para el año 1937, la Segunda Guerra Mundial era prácticamente inevitable y las leyes antisemitas eran cada vez más insostenibles. Gradualmente, el padre de Heidi, Emil, acumuló muchísimo estrés por las medidas tomadas en contra de los judíos, en las cuales él estaba incluido. Emil murió de un ataque al corazón. Heidi quedó profundamente impactada por este evento y decidió escapar de su vida con Fritz. En su autobiografía escribió que planificó el escape por muchísimo tiempo y comenzó su plan por elegir una sirvienta que se pareciera muchísimo a ella. Luego, en una noche en particular, colocó polvo para dormir en el té de la sirvienta y cuando ésta se durmió, cosió toda su joyería en el traje de sirvienta, se vistió y huyó a Inglaterra en una bicicleta. En su libro escribió sobre su matrimonio y cito: "Muy pronto supe que nunca podría ser actriz mientras fuera esposa. Era el monarca absoluto. Yo era como una muñeca. Era como una cosa, un objeto de arte que tenía que ser guardado y encarcelado sin tener mente ni vida propia". En Londres se enamoró nuevamente del cine. Fue a las películas y se impresionó de ver el león de la Metro-Goldwyn-Mayer. Consiguió un agente y este la llevó a un hotel donde conoció a Louis B. Mayer, el empresario de la Metro-Goldwyn-Mayer MGM. Este se encontraba en Europa para conseguir actores que escaparan de la guerra que se aproximaba y de la Alemania nazi, y así poderlos contratar a un precio muy bajo. Hasta ese momento ella no hablaba nada de inglés, y en principio se le ofreció $125 a la semana. Heidi rechazó la oferta por considerar que era muy poco dinero. Sin embargo, se arrepintió casi instantáneamente de haber rechazado la oferta, puesto que para 1937 MGM era una de las empresas más poderosas del mundo. Así que ante esto vendió todas sus joyas y se compró un ticket de barco, en el mismo en el que se regresaría Louis B. Mayer. Esta llamó la atención del empresario durante varios días hasta que una noche sacó la última carta bajo el brazo, un traje de alta costura para la cena. Caminó sin ningún rumbo por el comedor, al lado de la mesa de Mayer, con el fin de llamar su atención. En esta mesa se encontraba Douglas Fairfax Jr., quien totalmente cayó en la trampa de Heidi. Lo siguiente que ella supo es que fue contratada por 7 años, con $500 a la semana y un nuevo nombre, Heidi Lamar, en honor a la actriz de cine mudo Barbara Lamar, a quien la esposa de Louis B. Mayer admiraba muchísimo. Hollywood le cayó como anillo al dedo. Heidi por fin estaba teniendo la libertad que tanto había añorado. Sin embargo, hasta ese momento no había conseguido estar en ninguna película. Aunque teniendo a Louis B. Mayer como padrino y la fama de ser la mujer más bella del mundo, eso estaba por cambiar. Una noche, Lamar decidió ir a una fiesta en donde se encontraba Charles Boyer, uno de los actores más importantes del momento. Este rápidamente le ofreció un papel en su película Algiers. Luego de Algiers, su carrera cambió para siempre. Su cara se podía ver en prácticamente todas las revistas de cine del país. Incluso impuso la moda del cabello oscuro con la raya en el medio. De hecho, un dato curioso, la legendaria actriz Vivien Leigh, conocida por Lo que el viento se llevó por ser Scarlett O'Hara, cambió su peinado solo para parecerse a Heidi Lamar. Heidi se casó con el guionista Jim Markey, quien le prometió escribir películas junto a ella. Sin embargo, poco tiempo después, este le fue infiel con otras jóvenes actrices. Y así como su matrimonio, su carrera estaba en declive, puesto que solo había hecho películas sin ningún éxito luego de Algiers. Ante su frustración, Lamar le pidió a Louis B. Mayer un pequeño papel junto a Clark Gable en Boomtown. Esta película fue un gran éxito y aseguró su carrera. Pero una carrera en condiciones extenuantes, con largas horas de grabación día tras día, película tras película. Incluso muchas veces productores tuvieron que darle pastillas para poder darle energía a Lamar y que pudiese seguir grabando. Luego de largos días de grabación, esta se dedicaba a inventar en su laboratorio. Fue una gran amiga de Howard Hughes, quien puso a su disposición todos sus laboratorios y científicos.
Hughes confiaba muchísimo en su opinión científica. Incluso lo ayudó a mejorar el diseño de las alas de sus aviones, basadas en sus observaciones sobre las alas de las aves y los peces. Para 1940 la guerra en Europa estaba en pleno apogeo. La madre de Hedy Lamarr estaba preparándose para reunirse con su hija en Estados Unidos desde Londres. Sin embargo, para ese momento viajar en barco era sumamente peligroso, puesto que estos eran bombardeados por torpedos alemanes. Hedy sentía mucha preocupación por esto y decidió crear un sistema secreto de comunicación que permitía cambiar la dirección de los torpedos para así evitar que fueran destruidos y dieran en su blanco. Se puso en contacto con su amigo, compositor y pianista George Antheil para ayudarla a desarrollar un dispositivo para hacerlo. Esto lo logró sincronizando un mecanismo de piano reproductor en miniatura con señales de radio y redactaron diseños para el sistema de salto de frecuencia que al final patentaron. Antheil comentó que, y cito, "Comenzamos a hablar sobre la guerra que a finales del verano de 1940 parecía extremadamente oscura. Hedy me dijo que no se sentía muy cómoda sentada allí en Hollywood y ganando mucho dinero cuando las cosas estaban en ese estado. Dijo que sabía mucho sobre municiones y varias armas secretas y que estaba pensando seriamente en dejar MGM e ir a Washington, D.C. para ofrecer sus servicios al recién creado Consejo Nacional de Inventores. Su invención recibió una patente bajo la patente de los Estados Unidos 2.292.387 el 11 de agosto de 1942 y fue presentado con su nombre de casada Hedy Kistler Markey. Sin embargo, era tecnológicamente difícil de implementar y en ese momento la Marina de los Estados Unidos no era receptiva a considerar los inventos que provenían fuera del ejército. Pero en 1962, en el momento de la crisis de los misiles cubanos, se instaló una versión actualizada de su diseño en los buques de la Armada. Sus contribuciones fueron reconocidas formalmente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Los principios de su trabajo se incorporaron a la tecnología del Bluetooth y son similares a los métodos utilizados en las versiones heredadas del Wi-Fi. Aunque su idea fue rechazada, Hedy siguió trabajando con el US Army, apareciendo en eventos, cantando, bailando y entreteniendo a los soldados, y vendió aproximadamente $25 millones en bonos de guerra, que actualmente serían más de $340 millones. Para ese momento, Hedy estaba completamente frustrada y triste por el rechazo de su patrón. La razón de su creación no solo fue con la idea de cambiar el curso de la guerra, sino para probar de una vez por todas que no solo era una cara bonita, sino que tenía ideas importantes que pertenecían a una comunidad científica que lo reconociese. Hedy Lamarr solo quería ser reconocida. Sabía que no era respetada como otras actrices de la época, pero siempre quiso hacer personajes que la desafiaran y que simplemente no fueran una distracción en pantalla con pocas líneas. A partir de ese momento le pidió a Louis B. Mayer tener papeles más desafiantes, lo cual se le negó en repetidas ocasiones. Debido a esto, a Lamarr se le fue descrita como difícil de trabajar y se le hizo difícil conseguir más papeles mientras estuvo en los últimos años de contratos con MGM. De nuevo, se sentía atrapada y aburrida, tal como lo hizo con su primer esposo y esa primera etapa de su vida. En 1946 produjo su primera película. Sin embargo, el medio no la recibió de buena manera. Los estudios simplemente no querían una estrella de cine tomando el control de su carrera y produciendo su propio contenido, especialmente si eras mujer. Luego de su fallido tercer matrimonio, Hedy, con 2 niños pequeños y una serie de fracasos filmográficos, no estaba en su mejor momento económico y necesitaba casi que un milagro para retomar su carrera. Y ese milagro llegó con el nombre de Samson y Delilah de Cecil B. DeMille, que fue un éxito rotundo de taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año y en la tercera más taquillera en la historia del cine para ese momento. Hedy fue alabada por la crítica y amada por su interpretación. Sin embargo, encontró el fracaso nuevamente en 1954 con la película Lot of Three Queens, la cual produjo, pero no contaba con la experiencia necesaria para manejar una producción tan grande y lamentablemente perdió millones de dólares. Tiempo después se casó con el millonario Howard Lee, de quien se divorció 7 años después, luego de una batalla legal por su pensión de esposa, la cual perdió por enviar a su doble de Hollywood en representación de ella a la corte, puesto que su hijo estaba hospitalizado luego de un grave accidente durante ese momento.
Pronto Hedy tendría un colapso nervioso, en donde se sintió muerta, como ella describió. Después de este colapso, Hedy empezó a tener un comportamiento errático y a necesitar drogas para continuar con su día a día. Utilizaba constantemente el servicio del Dr. Feelgood Matt Jacobson, un famoso doctor de celebridades que utilizaba anfetaminas como medicina para sus pacientes. A partir de ese momento, Hedy Lamar cayó a la merced de las drogas y se convirtió en otra persona. Estaba completamente fuera de control y como fue retratada su imagen en Hollywood, pues muchísimo más. Eso la afectó mucho. Por ejemplo, la legendaria comediante Lucille Ball, que para ese momento era gigante, era muy famosa, tenía un sketch en su programa en donde se burlaba de Lamar, parodiando su película White Cargo. En los años posteriores, Hedy realizó un par de películas más, pero que no fueron para nada memorables. En 1966, Lamar firmó un contrato para actuar en la película Picture Mommy Dead, pero fue despedida luego de que colapsó durante el rodaje debido al agotamiento nervioso que tenía. Esta fue reemplazada en el papel de Jessica Flackmore Shelley por Sacha Gary-Bor. Y así terminó su carrera en el cine. Y en los años siguientes le ofrecieron varios guiones, comerciales de televisión y proyectos escénicos, pero ninguno despertó su interés. Hedy innovó incluso en el área de cirugía plástica, en donde le pedía a sus cirujanos realizar procedimientos y técnicas jamás antes utilizadas, ideadas por ella misma. En las últimas décadas de su vida, Lamar se comunicó solo por teléfono con el mundo exterior, incluso con sus hijos y amigos cercanos. A menudo hablaba hasta 6 o 7 horas al día por teléfono, pero casi no pasaba tiempo con nadie en persona durante sus últimos años. Durante los años 90, gracias a un artículo de Fleming Marks para Forbes, Hedy tomó notoriedad no solo por su glamurosa carrera en Hollywood, sino por el descubrimiento de su participación en la idea de la señal de frecuencia que cambiaría el mundo de la tecnología y que actualmente está valuada en $30 billones. Finalmente, luego de años y décadas buscando aprobación, fue reconocida como alguien que dejó un importante aporte para la humanidad. Y eso era lo que realmente ella quería. Hedy Lamar falleció el 19 de enero de 2000 en Florida, Estados Unidos, y sus restos fueron esparcidos por los bosques de Viena por respeto a sus deseos. Muchísimas gracias por escuchar este tercer episodio de Storywood. El episodio de hoy realmente es probablemente hasta ahora de mis favoritos porque hablamos sobre un personaje que a mí me parece increíble. Hedy Lamar es una actriz. Si tienen chance, les invito a que vean parte de su filmografía, que es bastante interesante, la verdad. Ella hacía como decisiones bien controversiales, no solamente con su vida personal, que bueno, a mí realmente no me gusta tocar mucho sobre la vida personal de la gente porque lo dice el nombre, es personal, sino que me fascina como los logros profesionales de la gente. Y en el caso de Hedy Lamar, quizás siento mucha empatía con ella, no solamente porque era una persona tratando de dejar un legado importante más allá de ser bonita. Y no es que yo lo sea ni nada por el estilo, sino que creo que personalmente en busca de mi propio sueño siempre tengo ese pensamiento como en the back of my head, saber si realmente estoy haciendo algo, voy a dejar algo importante que a lo mejor no solo beneficia a una persona, pero bueno, no, al contrario, que si beneficia a una persona y le trae felicidad, pues chéverísimo. Eso es todo lo que yo quiero. Y quizás eso fue por lo que empecé también mi podcast, porque me parece una buena manera de dejar un legado interesante. Un legado inteligente quizás. Y por eso es que me gusta muchísimo Hedy Lamar, ese personaje detrás de ella. Les recomiendo gran parte de la información sobre su vida la saqué de su documental llamado Bombshell, que está en Netflix. Si quieren verlo, es increíble. Tiene muchísima más información de la que yo les di. Es un documental de más de 90 minutos y el podcast creo que este episodio va a durar alrededor de 20 minutos, así que realmente hay muchísima información más por conocer de Hedy, pero bueno, es un podcast de contenido y es complicado
materializar toda esa información en 20 minutos y que la gente... Bueno, ni siquiera que la gente, que yo mismo me aburra. Esa es mi manera de medirlo. Si a mí me aburre, a la gente le va a aburrir. Entonces trato de mantenerlo siempre short and sweet, pero con bastante información interesante. Entonces, ya como para concluir, Hedy Lamarr es un personaje bien interesante que espero que podamos verla pronto en las pantallas, bajo la interpretación de Gal Gadot, que es una actriz increíble, y vamos a ver qué tal. Realmente vamos a ver qué tal está esa serie. Si tienen algún comentario, si tienen algo que decir sobre Hedy Lamarr, si les pareció interesante, si tienen algo más, que algún dato curioso sobre ella que yo no haya dicho y que me quieran decir, pues por favor escríbanme a través de las redes sociales del podcast @storywoodpodcast, o también a través de mis redes sociales @ciatobar. Y quiero hacer algo diferente para la semana que viene, así que estén atentos para el podcast y al episodio de la semana que viene, y también a las redes sociales, que bueno, vamos a ver qué se traigo y qué me traigo con Storywood. Muchísimas gracias por escuchar de nuevo. Feliz día y feliz semana. Storywood es un podcast escrito y producido por mí, Cia Tobar, con música de Vendredi, JP Bianchini y Tokyo Music Walker.